Halloween siempre ha sido mi época favorita del año, aunque ya no debería serlo. Desde que era niño, me encantaba el aire frío de octubre, las hojas secas crujientes bajo mis zapatos y el aroma a calabazas talladas, mezclado con ese misterioso viento que siempre parece soplar solo en las noches de Halloween. Pero hay algo en ese viento que ya no puedo soportar. Es un susurro antiguo, algo que te llama si escuchas lo suficiente, algo que aprendí de la peor manera posible. Todo comenzó hace 4 años. Mi mejor amigo, Sam, y yo ya éramos adultos, con trabajos aburridos y rutinas monótonas, pero Halloween siempre nos permitía regresar a nuestra infancia, aunque fuera por una noche. Ese año decidimos hacer algo diferente. Sam me había hablado de una casa abandonada en las afueras de la ciudad, en lo profundo del bosque. Aparentemente, tenía una historia espeluznante, como todas las casas antiguas. Un hombre que había matado a su familia y luego se había colgado en el ático. Nada demasiado original, pero lo suficientemente inquietante para atraer nuestra curiosidad. Sam tenía una habilidad especial para encontrar cosas que daban miedo, una cualidad que amaba en él y odiaba al mismo tiempo. Cuando me lo propuso, sabía que no debería haber dicho que sí, pero lo hice. Nos equipamos con linternas, una botella de whisky para calentar el cuerpo y la valentía. El plan era explorar la casa, tomar algunas fotos, reírnos y luego regresar a nuestras vidas normales. Esa noche el viento era diferente. No el típico aire frío que me hacía encogerme en mi chaqueta, sino un viento con un silbido sutil, casi como un murmullo en la oscuridad. Sam no parecía notarlo, pero cada vez que el viento soplaba entre los árboles, me sentía observado, como si el bosque nos estuviera advirtiendo. La casa estaba justo como la había descrito, una monstruosidad de madera podrida y ventanas rotas que se alzaba en medio de un claro. La luna iluminaba apenas la fachada, haciendo que las sombras se movieran como si la casa respirara. Me detuve frente a la puerta, mi mano temblando ligeramente antes de que Sam la empujara con su usual despreocupación. «Vamos, hombre, no seas gallina», dijo sonriendo, aunque sus ojos brillaban con la misma mezcla de excitación y miedo que yo sentía. Entramos, y el aire dentro era aún más frío que el de afuera. La madera del suelo crujía bajo nuestros pies, y cada paso resonaba por toda la casa, como si estuviéramos caminando sobre un esqueleto gigante. La botella de whisky pasó de mano en mano mientras explorábamos, dándonos el valor que necesitábamos. La primera planta estaba llena de escombros, muebles rotos, papeles amarillentos y polvo acumulado durante años. No era nada que no hubiéramos esperado. Fue cuando subimos al segundo piso cuando las cosas comenzaron a cambiar. La atmósfera se volvió densa, como si el aire estuviera cargado de algo más que polvo y moho. ¿Escuchaste eso? Sam detuvo su avance en seco. Lo miré, confundido. Había algo en su tono que me puso la piel de gallina. ¿Qué cosa? Le pregunté aguzando el oído. El viento. Se estaba colando por las ventanas rotas, pero no era solo el viento. Había un susurro, una voz tenue entre el silbido. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo. Un murmullo bajo, como si alguien nos estuviera observando y hablando en secreto. «No estamos solos», dijo Sam, su voz ahora mucho más seria. Por primera vez desde que lo conocía, noté verdadero miedo en sus ojos. Quise bromear, decirle que probablemente eran solo ratas o el eco del viento, pero algo en mi interior sabía que no era eso. El susurro crecía, volviéndose más claro. No podía entender las palabras, pero sentía su significado, una advertencia oscura que me ponía los pelos de punta. De repente, una puerta al final del pasillo se cerró de golpe. El estruendo resonó por toda la casa y ambos saltamos. Sam se adelantó, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Su linterna iluminó la puerta, que ahora estaba entreabierta. El viento parecía empujarla ligeramente, como si algo invisible la invitara a abrirse completamente. «Tal vez deberíamos irnos», sugerí, con la voz temblando. Pero Sam, siendo Sam, solo sonrió. «Solo una última cosa. Luego nos vamos, te lo prometo».
Caminamos hacia la puerta. El pasillo parecía más largo ahora, como si se estirara mientras nos acercábamos. La linterna de Sam parpadeó un par de veces antes de apagarse. Me detuve en seco, pero Sam continuó, empujando la puerta para abrirla por completo. Dentro había una pequeña habitación vacía, salvo por una cuerda colgando del techo. Parecía una soga de ahorcado. Sentí que mi corazón se aceleraba. El viento se detuvo de repente, y el susurro se convirtió en un suspiro largo y agónico, como si algo finalmente hubiera despertado. «Vámonos, Sam. Ahora», dije en voz baja, retrocediendo lentamente. Pero él no respondió. Estaba parado en medio de la habitación mirando fijamente la soga. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algo que no podía ver. Comencé a acercarme, mi linterna ahora temblando en mi mano. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, oscura y alargada, colgando de la soga. No tenía rostro, solo un vacío negro que parecía absorber la luz. Me congelé en el sitio mientras esa cosa se balanceaba ligeramente, aunque no había viento que la moviera. Sam seguía inmóvil. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. De repente, la sombra se deslizó hacia él, lenta pero segura, envolviendo su cuerpo en su negrura. Cuando finalmente reaccioné, corrí hacia él, pero fue demasiado tarde. Sam dejó escapar un grito ahogado mientras la sombra lo devoraba por completo. En cuestión de segundos, desapareció. Solo quedaba la soga, balanceándose suavemente en la oscuridad. Corrí. No miré atrás. Los susurros del viento me siguieron hasta el borde del bosque, donde finalmente me derrumbé, jadeando, con la imagen de Sam atrapada en mi mente. Nunca encontraron su cuerpo. Y cada Halloween, cuando el viento comienza a susurrar, sé que Sam aún está ahí. Halloween siempre fue mi época favorita del año, no por los disfraces ni por los caramelos. No, lo que me gustaba era la sensación de peligro latente, esa posibilidad de que lo irreal pudiera cruzar el umbral de lo cotidiano. Tal vez fue esa misma inclinación lo que me empujó a aceptar la invitación de Jenny para ir al viejo almacén abandonado la noche del 31 de octubre. Aún me pregunto si fue casualidad o si algo me había estado acechando desde hacía tiempo. Jenny, mi novia desde hacía 2 años, sabía cuánto disfrutaba del miedo, pero aquella vez había ido demasiado lejos. Era su idea retorcida de hacerme pasar una noche inolvidable. «Será divertido», me había dicho. «Un almacén lleno de cosas antiguas, siniestro y todo para nosotros». Admito que la idea me emocionó. Las historias sobre ese lugar circulaban en la ciudad desde que éramos niños. Que ahí se guardaban objetos malditos, máscaras de gente muerta, disfraces que habían pertenecido a personas desaparecidas. El almacén era un edificio enorme, polvoriento, con las ventanas tapiadas y un cartel corroído por el tiempo. La pintura desconchada se descascaraba como piel muerta y los escombros se acumulaban en la entrada. Jenny, siempre curiosa, había traído una linterna y un par de bolsas para el botín. Aquel lugar, según ella, estaba lleno de antigüedades valiosas. Entramos. La primera sensación fue de frío, un frío húmedo y profundo que calaba los huesos. Los estantes estaban cubiertos de polvo y telarañas. El aire olía a moho y a algo más, algo rancio, como carne podrida. Jenny parecía fascinada, explorando entre los objetos rotos y olvidados, mientras yo me adentraba más, atraído por un rincón oscuro al final del pasillo. Y entonces la vi. Colgada en la pared, como un trofeo, había una máscara. No era como las que habíamos visto en las tiendas de disfraces. Esta estaba hecha de un material que no podía identificar, algo entre cuero y madera, pero con un acabado que parecía orgánico. Los ojos de la máscara eran grandes, hundidos, y la boca, una abertura amplia y torcida, daba la impresión de estar gritando en silencio. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. «¡Mira esto!», gritó Jenny desde el otro lado del almacén. «¡Una lámpara de los años 50 intacta! Esto debe valer una fortuna». No podía apartar la mirada de la máscara. Tenía algo que me llamaba. Me acerqué lentamente, sin saber bien por qué, y la tomé en mis manos. El material era más cálido de lo que esperaba, casi como si estuviera viva. Contra mi mejor juicio,
sentí el impulso de probármela. «Chris, ven aquí, mira esto», insistía Jenny, pero mi mente estaba ya en otro lugar. Me llevé la máscara al rostro. Fue como si hubiera saltado un interruptor en mi cabeza. Un zumbido intenso comenzó a martillar en mis oídos, y el aire a mi alrededor pareció volverse denso. Las manos me temblaban mientras ajustaba la máscara sobre mi cara. La oscuridad se cerró sobre mí. Y entonces lo escuché. Una risa, baja, ronca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, riéndose con una boca llena de dientes podridos. Traté de arrancarme la máscara, pero algo la mantenía firmemente adherida a mi piel. Sentía que se hundía en mis mejillas, fundiéndose conmigo. Grité, pero el sonido se ahogó dentro de la máscara. Y entonces vi lo que no debería haber visto. Estaba dentro de una casa. No era la mía, ni la de nadie que conociera. Una casa vieja, desvencijada, con las paredes cubiertas de sangre reseca. En el centro de la habitación, una figura alta y delgada, con un rostro deformado y pálido, me miraba. Su sonrisa era una mueca horrible, imposible, sus ojos vacíos, vacíos y hambrientos. «Es tu turno», dijo con una voz cavernosa. «¡Chris!». Escuché la voz de Jenny como un eco lejano, pero era inútil. Estaba atrapado. Sentí que el cuerpo me pesaba más, como si cada uno de mis músculos se convirtiera en plomo. Me desperté en el suelo del almacén, jadeando con la máscara a mi lado. Me la había logrado arrancar de alguna manera, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentirlo. Algo dentro de mí se había roto, o peor aún, algo había entrado. «¿Qué te pasa?», preguntó Jenny, mirándome con preocupación. No sabía qué decirle. No había palabras para describir lo que había visto, lo que había sentido. Solo podía pensar en la risa, en esa risa aguda que aún resonaba en mi cabeza. Salimos del almacén esa noche, pero desde entonces las cosas no volvieron a ser normales. La risa me seguía, cada vez más cerca. Al principio solo la escuchaba en sueños, pero ahora la oigo durante el día, cuando estoy solo. Y lo peor de todo, la máscara sigue conmigo. No importa dónde la deje, siempre la encuentro de nuevo en mi habitación, al pie de mi cama, esperando. Sé que un día no podré resistirlo. Volveré a ponérmela. Y esta vez no habrá vuelta atrás. Halloween siempre había sido una celebración anodina para mí, una fecha que se perdía entre disfraces tontos, niños pidiendo caramelos y calabazas talladas en sonrisas burlonas. Pero aquella noche de hace 2 años, cambió mi vida. No, más bien, la destrozó. Y desde entonces, Halloween se ha convertido en una maldición para mí, una marca indeleble que llevo en el alma. Había llegado tarde del trabajo, como de costumbre. Era gerente de un pequeño supermercado, y aunque detestaba el ambiente repetitivo y agotador, las facturas no se pagaban solas. Los días previos a Halloween eran un caos, con hordas de padres desesperados buscando disfraces de último minuto y adolescentes comprando dulces para alguna fiesta clandestina. Esa tarde había sentido una presión extraña en el pecho, una sensación que atribuía al estrés y a la falta de sueño. Sin embargo, al salir del trabajo y ver el cielo oscureciéndose en un tono morado ominoso, algo me dijo que esa noche sería diferente. Vivía en las afueras de la ciudad, un barrio tranquilo bordeado por un extenso bosque que, hasta esa noche, siempre había sido para mí una simple porción de naturaleza. Pero algo en la forma en que las sombras caían sobre los árboles me hizo sentir un escalofrío en la nuca. El viento silbaba entre las ramas, produciendo un sonido similar al lamento de alguien atrapado en el dolor. Mis pies me llevaron por la carretera secundaria, bordeando el bosque. Siempre tomaba ese atajo. Eran solo 15 minutos a pie, pero me ahorraba la incomodidad de lidiar con el tráfico de la ciudad. Sin embargo, esa noche el camino parecía más largo, más oscuro. El asfalto reflejaba apenas las luces amarillentas de los postes, que parpadeaban, luchando contra la oscuridad que los envolvía. Caminaba en silencio, intentando no pensar en el denso silencio del bosque a mi derecha, cuando de repente una ráfaga de viento apagó las luces a mi alrededor. Me detuve en seco, envuelto en la penumbra, y mi corazón comenzó a latir como un tambor acelerado.
El sonido llegó entonces. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos resonando entre los árboles. Pero pronto me di cuenta de que el ruido provenía de más adelante. Eran pasos, pero no humanos. Sonaban arrastrados. Como si algo o alguien estuviera caminando con un esfuerzo sobrenatural, arrastrando los pies pesadamente sobre el pavimento. Giré mi cabeza hacia la oscuridad, con los nervios a flor de piel. «No hay nada», me dije. «Es Halloween. Los chicos juegan trucos. Todo es un juego». Pero el sonido continuaba, más cerca. Y lo que realmente me aterrorizó fue que no veía absolutamente nada. Ninguna figura, ningún movimiento en la carretera. Solo pasos. Y esos pasos estaban acercándose. Comencé a caminar más rápido, mi respiración agitada y mis manos sudorosas. Pero por más que aceleraba el paso, los pasos detrás de mí lo hacían también. El ritmo cadencioso y grotesco de aquel ser invisible me siguió, hasta que, sin poder soportarlo más, eché a correr. No me importaba el por qué ni el qué, solo quería escapar. Pero mientras corría, oí un susurro detrás de mí. No era una voz normal. Era algo roto, desgarrado, un murmullo que parecía arrastrarse como una serpiente hasta mis oídos. «No puedes escapar. Esta es la noche de las sombras, y ya te hemos visto». Mi piel se erizó de tal manera que casi me caigo, pero seguí corriendo con las piernas temblando. No sabía hacia dónde iba. Solo corría hacia adelante, con la carretera negra bajo mis pies y la oscuridad envolviéndome como un manto frío y pegajoso. Entonces lo vi. Una figura. Un hombre. Caminaba hacia mí desde el final del camino, con pasos calmados. Llevaba un traje negro, desgastado, y un sombrero que ocultaba su rostro. Mis pies casi se detienen al verlo, pero el sonido detrás de mí, esos pasos invisibles y el susurro que me perseguía, me empujaron hacia él. «¡Ayuda!», grité, aunque mi voz sonaba débil, rota por el terror. El hombre levantó la cabeza, pero lo que vi bajo el sombrero no era un rostro humano. Era una sombra viva, un vacío absoluto donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. La oscuridad fluía desde él como un humo denso, enredándose en el aire. Me quedé paralizado, incapaz de moverme mientras su rostro se acercaba al mío. El susurro detrás de mí se detuvo. Y entonces una voz surgió desde la sombra que tenía frente a mí. Una voz que reconocí como la mía, pero deformada, como si alguien hubiera arrancado mi alma y la hubiera hecho pedazos. «Ya no estás solo. Ahora eres uno de nosotros». Las luces de la carretera volvieron a encenderse de repente, parpadeando de manera irregular, y en ese momento me vi rodeado por docenas de ellos. Sombras con formas humanas, sin rostros, sin vida. Eran como un ejército de la oscuridad, aguardando en el borde del bosque, bajo la luz tenue de Halloween. Cerré los ojos, pero sabía que ya no importaba, porque, en Halloween, las sombras no solo salen de noche, sino que se llevan consigo a quienes las ven, y ahora estoy atrapado aquí, con ellas. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.